Hola, bienvenidos nuevamente a sus clases del Colegio de Teología. En la materia de homilética vamos a ver lo que es la separata número 6, ¿verdad? Es importante que podamos ir recordando, ¿verdad? Todo lo que hemos visto anteriormente, porque de alguna manera más adelante todo esto nos va a servir para poder nosotros desarrollar una predicación. Ahora estaremos viendo lo que son las características del bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo, dice acá, vea, según su separata, dice que es como un esqueleto, algo que sostiene lo que nosotros vamos a predicar. El mensaje, ese es el que nos va a ayudar para poder desarrollar bien lo que es el mensaje que nosotros queremos transmitir a cualquier persona o congregación. Veamos las características. Una de ellas dice acá unidad. La unidad dice que tiene que ver, dice que un bosquejo puede tener 2, 3 o más divisiones, pero todo tiene que ser un solo asunto, ¿verdad? No vamos a hablar en nuestro tema del pecado, vamos a hablar del Espíritu Santo, o sea, no vamos a mezclar una cosa con la otra, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en el pecado, en las consecuencias, en los abusos, en todo eso, pero no vamos a mencionar lo que es el Espíritu Santo, aunque si bien es cierto, de alguna manera tiene relación, pero el tema que nosotros queremos enfocar es eso. Entonces, las subdivisiones de lo que es nuestro bosquejo tienen que presentar siempre unidad. Eso es importante. Cada división dice debe arrojar luz al asunto considerado. Es decir, no tenemos que perdernos de lo que en realidad nosotros queremos enseñar. Luego dice que tiene que tener proporción. ¿Qué significa eso? Dice, le permite al predicador distribuir su tiempo de manera proporcionada a cada división. Si mi predicación tiene 3 aspectos a discutir y yo tengo un tiempo máximo de 30 minutos, lo que yo puedo hacer es tomarme 1 minuto para mi introducción, ¿verdad? Luego tomo 8 minutos para la predicación de la primera división, 8 minutos para el siguiente, la segunda división, y 8 minutos. ¿Cuánto llevamos ahí? Llevamos 25 minutos ya. Si yo solo tengo 30, me quedan 5 minutos, de los cuales yo voy a hacer una conclusión, ¿verdad? Y la parte de una oración final o un llamamiento. Entonces yo tengo que saber distribuir lo que yo voy a hablar. Todo es con tiempo dentro de lo que es una predicación. Dice que la proporción le da lucidez a la predicación. Y luego de eso, la tercera característica que aquí estamos mencionando dice que tiene que haber simetría. Se quiere decir que una división sea hermana de las otras e hija de un mismo asunto. Una división no debe ser extraña a la otra, sino parecida, pero no idéntica. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y les repito, si nuestro tema es el pecado, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, con una división, vamos a hablar del pecado de David, del pecado de Amán, del pecado de Esaú, ¿verdad? Son 3 diferentes personas de las cuales cometieron pecado, pero lo hicieron de diferentes maneras. Yo voy a hablar de las 3, pero mi tema central es llevarlos a todos a que vean lo que ocasionó el pecado en la vida de estas personas. Entonces, una tiene que tener enlace con la otra. Eso es importante con la simetría. Luego, tenemos acá una serie de ejemplos, ¿verdad? Con lo de la simetría. Son 2 ejemplos. Veamos, tenemos ahí uno, el de los 10 leprosos, y otro donde está hablando de la misión integral de Jesús, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí y vean que, por ejemplo, el primero de los 10 leprosos tiene lo que es 5 divisiones y el segundo tiene 3. Entonces es importante que pueda haber simetría en lo que son las divisiones que vamos a tener dentro de nuestra predicación o de nuestro bosquejo. Luego de eso tiene que haber un progreso. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la cuarta característica. Dice, el bosquejo se mueve hacia una meta. Plantea el problema, pero sugiere y ofrece la solución. Enfoca lo abstracto, pero señala lo negativo y pasa a lo positivo. De lo general, dirige la atención a lo particular. Lo complicado se va tomando simple. Significa que todo es un proceso, ¿verdad? Comenzamos hablando del pecado y para la gente el pecado puede ser algo complicadísimo,
puede ser, dice, ay no, es que el pecado, pero a medida nosotros vayamos hablando de él, la gente va a ir entendiendo mejor el significado de lo que es esa palabra. Entonces a eso se refiere el progreso. Empezamos con algo complicado y terminamos con algo sencillo que la gente pueda entender y que pueda comprender. Luego de eso tenemos la característica número 5 y dice que es el propósito. El bosquejo presenta lo que el sermón quiere hacer. El bosquejo, esto es súper importante y está súper subrayado en su separata, dice, el bosquejo siempre debe responder al propósito del sermón y del predicador. Siempre tenemos que tener un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? ¿O qué es lo que Dios quiere enseñarle a esas personas? O sea, no podemos venir y tomar un versículo así de la nada, no. Esto tiene que ser a través de oración, de una dirección del Espíritu Santo hacia el mensaje que Él quiere que nosotros prediquemos. Luego tenemos acá el otro tema donde dice que habla acerca de la elaboración del bosquejo. Y tenemos como primer punto, los sermones se clasifican dependiendo del textos y asunto temático de la siguiente manera. Está el literal A, dice textual. Este creo que es el más común. Normalmente tomamos un versículo bíblico que ha impactado nuestras vidas y hablamos acerca de eso. Dice, trata de un solo pasaje bíblico o texto y las divisiones surgen del mismo. Quizás el mejor ejemplo que les puedo dar es Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa podría ser mi primera división de un sermón de ese tipo, textual. Y luego mi segunda división, luego de porque de tal manera amó Dios al mundo, mi segunda división podría ser que envió a su hijo. Esa es mi segunda división. Y así voy segmentando yo lo que es el texto que yo he elegido. Todo tiene que salir de ahí. Todo. Luego tenemos el sermón temático, donde dice que las divisiones surgen del tema o asunto referido. Ese se parece al ejemplo que les estaba dando acerca del pecado, ¿verdad? Tenemos el tema en sí, es el pecado. Y de ahí van a surgir todas las ideas y todas las divisiones que nosotros vayamos a usar. Luego dice que está el expositivo. Dice que se toma en consideración una porción extensa de la Sagrada Escritura. Este es el de más contenido bíblico, por así decirlo. Y un tema podría ser, ¿verdad? Si yo voy a hablar acerca de la creación, voy a tomar no solo uno, sino que serían hasta 3 capítulos de la Biblia. Y yo voy a basar todo lo que yo hable en esos 3 capítulos de la Biblia. Entonces, por eso dice acá que es una porción extensa de la Sagrada Escritura. Y luego tenemos el mixto, que es una combinación de que puede ser textual y temático, puede ser textual o expositivo, o puede ser expositivo o temático. Vean, una combinación de los 3 anteriores. Luego tenemos que debido al carácter, los sermones se clasifican en biográficos. ¿Qué son estos tipos de sermones? Estos tipos de sermones son los que nos enfocamos nosotros en la vida de un personaje de la Biblia. Por ejemplo, podríamos citar a quizás David, como la persona que tiene muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Si nosotros tenemos a David y basamos toda nuestra predicación sobre la vida de David, tenemos que saber todo sobre David. Significa que tenemos que leer muchísimo. Luego dice que en este sermón se pueden señalar parcialmente o completamente los rasgos de este personaje. Podría ser Moisés, podría ser Josué, podría ser Pablo, podría ser Jesús, ¿verdad? En su parte humana. Entonces podemos nosotros seleccionar cualquier personaje de la Biblia. Luego tenemos evangelístico. Dice que también se le llama querigmático. Y todo sermón de estos debe estar enfocado en evangelizar al creyente, confrontándolo con la realidad del plan de salvación de Dios en la persona de Jesucristo. Mi tema, digamos, principal, por ejemplo, va a ser, y probablemente, ¿verdad? Un versículo que ya les mencioné, que es Juan 3:16, que podría ser el que nos va a ayudar a nosotros a llevar a la gente a que conozca de Jesús, a que sepa qué fue lo que pasó con Jesús, y ese sería nuestro tema principal. Cuando es evangelístico, podemos tomar cualquier historia de la Biblia, pero siempre llevarla hacia el punto de que la gente se convierta a Jesús. Luego tenemos el tipo de sermón ético-moral. Dice que este es de carácter situacional en cuanto a la conducta y deberes morales. Se reta al oyente a vivir
un estado moral en armonía con los principios bíblicos y divinos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero hablar, por decir algo, acerca del matrimonio, yo podría buscar en la Biblia qué me dice la Biblia acerca de este tema. Todos aquellos versículos que me ayuden a encontrar algo que tenga que ver con el matrimonio. Luego tenemos doctrinal. Se enfoca exclusivamente en el análisis y aplicación acerca de alguna doctrina cristiana. Luego tenemos lo que es el sermón apologético. ¿Qué significa este? Dice que este argumenta lógica y bíblicamente a favor de los principios de fe y doctrinas cristianas. Por ejemplo, el apologético, si yo quiero hablar acerca de lo que es las diferentes formas de adorar, ¿qué me dice la Biblia acerca de esto? Este es un tema polémico porque las iglesias, cada una tiene una forma diferente de adorar a Dios. Por decirles algo, los bautistas lo hacen de una manera, los pentecostales de otra, y hay una combinación de ambos. Entonces es muy importante que este tipo de sermones tengamos mucho cuidado cuando nosotros decidamos predicar. Luego tenemos el tipo de sermón didáctico, que es analítico, exegético e informativo. La verdadera predicación es también enseñanza. Por ejemplo, yo quiero saber acerca de lo que Jesús dijo en cuanto al sermón de las bienaventuranzas. Entonces, yo voy a ver detalle a detalle cada una de esas cosas. Eso sería un sermón didáctico. Luego tenemos un mixto, que viene siendo la combinación de las características de dos o más de los que nosotros hemos estado mencionando. Luego dice acá, los bosquejos nacen del pasaje bíblico mismo, del tema o del asunto. Las divisiones se pueden expresar en formas de preguntas, retórica o lógicamente. La forma más corriente es la consideración directa del pasaje citado, palabras o frases del mismo. Ya lo habíamos hablado un poco acerca de eso. Luego dice, el predicador debe enunciar las divisiones principales, pero no las subdivisiones. Es decir, que no vamos a ir mencionando paso a paso cada una de las cosas de las que vamos a ir hablando, sino que las principales. Digamos, si mi sermón se divide en 5 características del cristiano, yo voy a mencionar esas 5 características, aunque dentro de cada característica yo tenga otras subdivisiones. Esas no las mencionamos. Luego dice aquí, el predicador construirá puentes correctivos de una división principal a la otra. La elaboración y empleo del bosquejo es ya medio sermón predicado. Dice, bienaventurado el predicador que se prepara bien para predicar bien. Definitivamente que eso es clave. Si nosotros un día vamos a predicar, la preparación ante todo. Eso es importante. Luego tenemos acá una entrega del sermón. Dice que este es un plan muy importante porque requiere varios mecanismos de comunicación para ser efectivo. Vamos a ver métodos, la manera y lo que se debe evitar en esto. Ahorita, si hablamos un poco acerca de los métodos, tenemos memorizando el discurso. Y quizás a veces consideramos que esto es lo más fácil, pero no, definitivamente que no es lo más fácil. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Dice, en siglos pasados muchos se hicieron expertos memorizando un discurso. Este método confronta varios obstáculos y aquí está el detalle. El predicador debe gozar de una excelente memoria. El predicador puede caer víctima de algún factor personal o fuera de sí que le haga perder su memoria momentáneamente. Bueno, no sé si les ha pasado, pues uno en su casa de repente se mueve hacia un lugar y dice, ¿qué vine a hacer aquí? Y uno se queda pensando y uno dice, ¿qué pasó? Ay, ya se me olvidó, voy a regresar. O sea, estamos hablando de momentos normales, comunes y corrientes. Ahora se pueden imaginar ustedes, bajo presión, ha memorizado una predicación completa, se ha memorizado 2 o 3 páginas. De repente usted llega en el punto en el que está predicando y usted dice, ya se me olvidó, no sé qué más sigue, aquí voy a terminar mi predicación. O sea, no podemos hacer eso. Por eso no es un método efectivo memorizarlo. Vean, dice acá, 2, leyendo el sermón. El método ofrece 2 ventajas de estarlo leyendo. Significa que nosotros podemos tener a la mano, ¿verdad?, una hojita donde nosotros tenemos eso. Dice, el predicador ofrece
habla con pensamientos y palabras elaboradas y no tiene lugar para ambigüedades. Es bueno y malo. Veamos las desventajas. Dice, se vuelve automático si está leyendo, lejos de estar leyendo, ¿verdad? Es aburrido que alguien solo lea. Escuchar a alguien que lee, y más si esa persona lo hace muy despacio o lo hace muy rápido, se vuelve aburrido para nosotros. Dice, el que lo emplea debe saber leer bien y con rapidez. Fácilmente el predicador se puede equivocar de línea y así confundir sus pensamientos. El contacto visual es pobre. Si yo solo estuviera leyendo lo que yo estoy hablando y nunca viera, ¿verdad? En este caso, pues si no los puedo ver físicamente, pero si yo no viera directamente a la cámara, sería como muy aburrido, que yo solo hubiera estado así, leer, y ustedes solo me verían esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros decidimos leer una predicación? Igual, causa el mismo efecto, causa aburrimiento, porque uno, como persona que está escuchando, se va a dar cuenta que la persona primero va a estar con la cabeza hacia abajo. Eso indica que siente temor, probablemente no quiere enfrentarnos, ¿cómo se llama? Visualmente, ¿verdad? Luego tenemos acá, dice, el extemporáneamente. Este tipo, dice, es el método donde el predicador es muy natural. Los predicadores extemporáneos son los favoritos entre los oyentes. Dice, la comunicación eficaz no es solo hablar, sino también escuchar. Y hay dos clases de predicadores extemporáneos. Uno, el que predica sin notas escritas, y el otro es el que predica con notas. Y esa es como la diferencia, ¿verdad?, entre estos dos tipos, así se le llama, extemporáneamente. Ahora, ¿qué sucede con el que tiene las notas escritas? Si tiene notas escritas, es más fácil, ¿verdad?, poder recurrir a ellas y darnos cuenta por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Luego, el que predica sin notas es muy difícil, ¿verdad?, recordar todo. Definitivamente que no. Para mí es mejor siempre tener notas. Probablemente al principio eso sea como, uy, cuántas páginas me salieron, ¿verdad?, de todo lo que voy a predicar. Pero al momento de predicar y estar al frente, eso se vuelve súper rápido. Y luego tenemos el otro método, dice, que es improvisadamente. Esta es la predicación que nace en el momento donde el predicador no se ha preparado debidamente para la ocasión. Los predicadores deben cuidarse de no caer en el mal hábito de predicar improvisadamente. En algún momento nos va a tocar hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que más si sabe que nosotros estudiamos, dice, él nos puede ayudar, el que predique ahorita. Y usted, pero yo no me he preparado, pero yo no he hecho esto. Pero si usted tiene un devocional cada día, y si usted tiene el detalle de ir escribiendo todo lo que Dios le revela, como hablábamos en clases anteriores acerca del semillero homilético, que es el que nos permite guardar todas las ideas que vienen a nuestra mente para una futura predicación, entonces tenemos recursos. Pero este no es como el que debe de, ¿verdad?, sino que eso se va a dar en algún momento y está bien. Pero no tenemos que hacer un uso de eso, de improvisar predicando. Luego tenemos aquí la manera. La manera dice, en la exposición hay que poner en práctica varios principios de la comunicación oral. Ser claro, ser directo, ser convincente, sea dinámico, sea natural. Aquí estamos viendo 5. Ahora, cuando dice sea claro, la tarea del predicador es simplificar y aclarar todo concepto para que los oyentes lo puedan entender. Es decir, no buscar, palabras que a nosotros nos suenan bonito, pero que no va a ser de un significado rápido para las personas. Luego dice que tiene que ser directo, convincente, es decir, yo tengo que tener credibilidad, que la gente vea que yo sí he estudiado la palabra, que sí yo he leído para poder predicar. Luego dice dinámico, es decir, que los predicadores quietos no mueven a las multitudes. ¿Qué significa esto? No significa que usted va a correr de un lado al otro, de aquí para allá, llevando a la gente toda mareada, tampoco se trata de eso, pero sí que tenga un cierto movimiento, ¿verdad?, cuando está de pie. Luego dice que sea natural. Luego motivador, que eso es súper importante, que la gente pueda ver
que nosotros estamos viviendo literalmente, estamos viviendo lo que estamos predicando, motivándoles y diciéndoles, Jesús puede sanar. En serio, yo lo he vivido. O sea, si la gente ve que usted está motivando, que ellos puedan creer, ellos lo van a hacer. Luego dice, sea arquitecto con las palabras. Dice que nosotros hay personas que cuentan algo y que son tan expresivos que nosotros empezamos a pensar y a imaginar cómo puedo hacer eso. No sé, hay personas así que con sus palabras hacen que nosotros podamos construir en nuestra mente. Luego dice, sea imaginativo. Significa que no vamos a inventar tampoco, sino que podríamos poner nuestra apreciación a lo que nosotros estamos hablando. Luego dice, sea ejemplo. No prediquemos, esto es súper importante y lo voy a leer tal cual está aquí, dice, no prediquemos a otros lo que no nos aplicamos. Muchos predicadores son signos de interrogación. Seamos transparentes del dicho al hecho. Yo no voy a predicar sobre la mentira si yo no he dominado eso. Yo no voy a predicar sobre el alcoholismo si yo no he dominado eso. Yo no voy a predicar sobre las malas palabras si yo no he dominado esa parte de mi vida. Luego dice, sea entusiasta, sea humilde, sea amigable, sea realista, sea visionario, sea templado. Esto me encantó. Dice, la predicación, más que emoción del que predica, necesita contenido. El predicador tiene que aprender a tomar el control de cualquier situación. Nada ni nadie lo debe desviar de su propósito. Significa que si algo sucede en medio de lo que yo estoy predicando, yo me mantengo en lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Tranquilamente. Imagínense que tiemble en el momento que yo predico. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo más tranquilamente posible, ¿verdad? Seguir con mi predicación. Si yo veo que es algo que va más allá, pues paro y yo soy el que tengo que dar calma. Yo soy el que tengo que transmitir eso porque la gente me está viendo. Luego dice, sea espiritual. ¿Qué quiere decir con que sea espiritual? Y quizás esta es como la parte más importante. Dice, el predicador tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero. La gente, si me ha invitado a mí a predicar o me ha pedido que yo predique, es porque ellos ven algo en nosotros que nosotros podemos enseñarle. Así que créanme, este es un gran reto. Para algunos podrían decir, no, yo no creo que lo haga, pero uno nunca sabe cuándo Dios va a usar nuestra vida para bendecir a otros. Que Dios le bendiga.